Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles, de este día jueves. Y por supuesto que cuando uno quiere hacer un esfuerzo por sumar un manojo de ideas para reflexionar, piensa si esta Argentina no es una Argentina que, además de estar atravesando una estafa económica a la que solemos llamar crisis, ¿vieron? Siempre se llaman crisis económicas, como si nadie tuviese ninguna intención detrás de las medidas que no sea otra que acumular poder económico, capital en manos de unos pocos, pero rápidamente lo llamamos crisis, ¿no? Siempre hablamos de las crisis económicas en la Argentina y en realidad muchas veces detrás de esa palabra lo que existió fue una gran estafa. El gobierno de Macri en endeudamiento fue una gran estafa. El gobierno de Menem fue una gran estafa. Cavallo, Sturzenegger, Caputo, grandes estafadores que llevaron adelante políticas que saquearon al país y que terminaron enriqueciendo a la bicicleta financiera y a algunos sectores en particular. Siempre lo llamamos crisis, insisto, no siempre son crisis porque las cuentas no les dieron bien por algún error, sino que son estafas. Ahora bien, también siempre hablamos de crisis económicas, como si la única crisis importante fuese esa, o en todo caso, si una crisis económica no genera otro tipo de crisis. Bueno, yo hoy les quiero plantear una idea que estoy convencido que es lo que estamos viviendo en la Argentina. Ayer hablábamos de una sociedad que es distinta a la que podíamos visualizar y ser parte años atrás, que tiene otro vínculo con la política, evidentemente. Milei lo expresa. Una sociedad que tiene otro tipo de tolerancia. Bueno, yo quiero plantearles hoy que la crisis que vive la Argentina es una crisis transversal, no solo económica. Es una crisis social, institucional, cultural, judicial. Les propongo reflexionar sobre eso y, por supuesto, después todo el equipo, vino Magallanes hoy, todo el equipo aquí para analizar y comentar la realidad junto a ustedes. Los invito entonces a que se queden. Buenas noches, esto es Sin Lugar para los Débiles. Bien, esta es entonces la síntesis que hoy elegimos. Una crisis transversal. Eso es lo que uno entiende humildemente que estamos sufriendo los argentinos y las argentinas. A veces la pregunta que surge es si son las crisis económicas las que producen luego crisis en términos sociales, en términos culturales, en términos políticos, en términos institucionales, o si muchas veces una profunda crisis cultural, por ejemplo, puede tolerar determinado modelo económico que luego genera consecuencias en lo social. Sería una discusión de a ver en dónde empieza, dónde está la punta del ovillo. Lo concreto, que más allá de identificar dónde está el comienzo, porque seguramente no es uno, seguramente es multicausal, sí me parece que es importante entender, como ayer hacíamos el intento de analizar una sociedad que es distinta de una política que actúa de otra manera y que debemos hacer el esfuerzo por interpretarla, por conocerla, por aprender de ella, para luego poder conducirla y transformarla. Muy difícil es poder transformar algo si no se lo conoce en profundidad. Insisto que nos cuesta todavía conocer en profundidad el accionar de una sociedad o la no acción de una sociedad, y lo mismo ciertos manejos de sectores de la política. Difícilmente, si no avanzamos en esa instancia, podamos ver cómo la transformamos. Y algunos creen que se la transforma esta realidad simplemente trayendo viejas recetas, pero quizás esas recetas hoy no sean aceptadas o legitimadas de la manera que lo eran años atrás. Pero hoy quiero hablarles entonces de esta crisis transversal que tenemos. Por supuesto, tenemos una crisis económica generada por una estafa. Esta idea del déficit cero a costa de que la mayoría de los argentinos se empobrezcan, que nuestros jubilados y nuestros niños no tengan el acceso mínimo a la alimentación y a vivir con dignidad, habla claro de una crisis, pero hay que preguntarse si las medidas económicas que se toman tienen en algún punto el objetivo de construir el bien común, y la respuesta es no. Tienen otros objetivos, por tanto, no deja de ser una estafa para el pueblo argentino las políticas de este gobierno. Entonces la crisis económica, llamémoslo así, está clara. Ahora, la Argentina, al mismo tiempo que vive esta crisis económica, está viviendo una profunda crisis de representatividad. Hay una enorme crisis de representatividad en la Argentina, y esto hay que asumirlo. ¿Qué significa, desde mi punto de vista, una crisis de representatividad? Que grandes porciones de la sociedad no se sienten identificados y representados, por ejemplo, por un sector de la política. La política ha perdido cierta credibilidad. La Argentina
ha comenzado un proceso donde gran parte de la sociedad no deposita en la política la confianza para que les resuelva sus problemas. Por varios motivos. Primero, porque el individualismo y el sálvese quien pueda y el yo soy el responsable de mi propia historia ha perforado en algunos sectores, sino que venimos de muchos años donde la política no ha dado respuesta. Quiero decir, gobierno de Macri, gobierno de Alberto, no han dado respuesta para que vivamos mejor, con más derechos, con más garantías, con más seguridades, con más oportunidades. Y cuando la política deja de dar respuesta, comienza esto de lo que alguna vez habló Cristina Kirchner, de la insatisfacción democrática. Y esa insatisfacción democrática se expresa rápidamente en la representatividad. Y la política vuelve a ser, para algunos sectores, mala palabra. Y la política vuelve a ser aquel espacio oscuro que algunos quieren mostrar como tal, donde la sociedad no se siente identificada. Esa falta de representatividad política hace que la política esté en crisis. Porque cuando una democracia empieza de alguna manera a deslegitimar el instrumento por excelencia para vivir en una democracia legítima, que es la política, estamos en serios problemas. Y esa crisis es real. Y no responde a una crisis en relación a los nombres. Porque mucha gente se siente representado por Axel Kicillof, por Cristina Kirchner, algunos se sentirán representados por algún gobernador, qué sé yo, como Quintela en La Rioja, algún gobernador de cualquier otra provincia. Por supuesto que sí, que existen y que están. Pero masivamente la Argentina estaba en una instancia que ayer Nicolás Caropresi de la UTEP, que estuvo aquí con nosotros, decía, me parece con mucha nitidez, que el 19 y 20 de diciembre del 2001, de alguna manera, se repitió en la Argentina y se repitió en el voto a Milei. Y es cierto, el voto a Milei sigue siendo el voto, de alguna manera, de que se vayan todos. Un Milei que se presentó ante la sociedad como aquel que venía a destruir todo lo establecido, fue de alguna manera el que se vayan todos. Esa implosión, decía ayer Caropresi, esa implosión existió. Y esa implosión, de la mano de una crisis económica y una crisis política, hace que la sociedad entre en un proceso que desde mi punto de vista es un proceso de quietud muy preocupante. ¿Hay un problema de representatividad sindical? Sí, también la hay. En muchísimos sectores, no en todos, siempre lo aclaro, no generalizo. Hay muchos sindicatos que representan a sus trabajadores y trabajadoras, hay otros que no. ¿Por qué no? Porque sus dirigentes han pasado gobierno tras gobierno, se han acomodado gobierno tras gobierno, sin embargo, sus bases, cuando tuvieron que ir a votar, votaron a Milei, muchos de ellos. Entre otras cosas porque evidentemente hay una representatividad del trabajador, tal cual debe ser hoy pensado, que no está siendo eficaz. Entonces, crisis económica, sí. Crisis de representatividad política, sí. Crisis de representatividad en la organización sindical, sí, también existe. Y por cierto, al mismo tiempo, hay una crisis que se empieza a ver en las distintas instituciones de la democracia. Que la justicia está en crisis no es de ahora, no es con Milei. Desde que el gobierno de Mauricio Macri hizo de la justicia un ejército inquisidor contra todo aquel que se le oponía y encarceló políticamente a empresarios y dirigentes políticos, la justicia ha quedado manchada y nunca se depuró. Ningún sector de la justicia se depuró. Entonces, claramente hay una crisis en la justicia, no solamente en un caso de corrupción vinculado a un funcionario. Nos vamos al caso Loan en Corrientes y vemos cómo actuaron unos fiscales y vemos que se pasan de la justicia provincial a la justicia federal y no se termina de resolver y las denuncias siguen tardando años y años para que se lleguen a juicio, cuando seguís teniendo la mayoría de los presos en la Argentina sin sentencia firme. Y esto no es desde ahora. Y una Corte Suprema que todavía no tiene la totalidad de sus miembros y que además son todos hombres. ¿La justicia está en crisis? Sí, está en crisis como institución, pero también está en crisis como valor. El valor de la justicia, el valor de lo justo, parece que también entró en crisis. Porque muchos han intentado hacernos creer que lo justo es lo que a mí me corresponde por lo que yo hice en la vida. Y en realidad la justicia tiene que ver también con una construcción colectiva. Lo justo no es solamente a partir de lo que yo pude hacer, sino a partir de que todos los que están a mi alrededor
pueden hacer, porque vivimos en una misma comunidad, al que algunos crean que la salida sigue siendo lo anticolectivo y lo individual. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos una crisis de valores? También sí hay una crisis de valores. ¿Por qué hay una crisis de valores? Entre otras cosas, porque la crueldad se ha institucionalizado y por lo tanto, aquello que desde lo macro se ve como hechos de crueldad termina legitimando a la actividad cotidiana. Si un presidente de la nación es capaz de dejar de dar medicamentos a gente que tiene enfermedades graves, o por ejemplo, y hoy lo vamos a tratar, hubo testimonios en el programa del Gato Silvestre sobre los electrodependientes que están teniendo problemas graves con la energía y de ellos depende su vida. Y vos ves que a ese gobierno no le importa al mismo tiempo dar alimentos a quienes lo necesitan. Ese nivel de crueldad tan magnificado, tan evidente, tan pornográfico, de alguna manera hace que pequeños hechos crueles de la vida cotidiana, en pequeñas empresas, en pymes, insisto, en el día a día, terminan siendo menores, terminan siendo insignificantes, porque ese monstruo es tan grande, se lo devora tanto todo y tan rápido, y que que muerda un poquitito, no pasa nada. Entonces, claro que también hay una crisis de valores. Y las instituciones de la democracia, cuando vos ves una legislatura donde algunos diputados recibieron dádivas a cambio de un voto, cuando ves que algunos los mandaron de embajador no sé a dónde a cambio de un voto, o cuando ves que otros senadores llegaron a la banca en una lista y después votaron en contra de los intereses de aquellos que los han elegido, no solamente es una crisis de representatividad, esa crisis de representatividad genera una crisis en las instituciones. ¿Hasta qué punto entonces es confiable lo que sucede en un parlamento cuando aquellos que están ocupando esas bancas que llegaron de la mano de un voto determinado votan en contrario? Entonces todo eso está sucediendo junto hoy en la Argentina. La crisis institucional, la crisis de representatividad, la crisis política, la crisis económica, una crisis cultural muy fuerte. No solamente porque la cultura está siendo atacada por este gobierno y nuestra producción cultural está detenida, sino porque se está despreciando nuestra propia cultura. Y hay generaciones que están consumiendo, de alguna manera, esa lógica de desprecio por lo propio, por la cultura que nos representa, por nuestra idiosincrasia, por nuestra forma de ser, al fin y al cabo, como país y como nación. Esta realidad es la que nos hace ver que tenemos una Argentina desarmada, y que de esta Argentina no se sale con un triunfo electoral. Por supuesto, el triunfo electoral de la oposición, creo yo, es necesario y es urgente, pero sí advierte que tiene que ser de la mano realmente de una transformación profunda y real a partir de una crisis que es transversal. A partir de una crisis que nos dice, como ayer decíamos, que tenemos una sociedad que es mucho más tolerante al horror de lo que era antes. Una sociedad que permite ahora discutir determinadas cosas que antes eran una bandera de nuestra democracia, como por ejemplo el nunca más, el fueron 30.000. Hoy, gran parte de la sociedad se permite discutirlo. Hay un retroceso social que se expresa en lo político, pero que no es eminentemente político, o no es en todo caso solamente político. O pensamos que Milei es causa, o pensamos que Milei es consecuencia. Quiero decir, o Milei es el resultado de toda esa crisis que venía hace tiempo y se expresó en su elección, o podemos creer también que Milei lo empezó todo. Y la verdad es que no. En todo caso, Milei se paró sobre esa crisis de representatividad política, todo lo que les vengo diciendo, para hacer básicamente lo que tiene ganas. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta es la tarea o cuál es la tarea, ya no solo de la dirigencia política, sino de cada uno de nosotros, hombres y mujeres de a pie, para entender que hay resoluciones de las crisis cotidianas, insisto, y no hablo de la crisis económica en soledad, que genera una tarea que nos invita a ejercer lo que somos, actores sociales y políticos, por acción o por omisión, lo somos. ¿Hay una educación que está en crisis? Claro que sí. ¿Porque está desfinanciada? Sí, claro. Ahora, está desfinanciada, pero también
necesita una transformación en lo educativo que tenga una mirada social que no termina. Bueno, podemos recorrer todos los espacios que se quiere. Es transversal. Por tanto, debe ser transversal la convocatoria para reconstruir esto. No hay posibilidad de pensar que en la Argentina se puede salir a partir de un solo nombre, de un hombre o de una mujer. Si ese hombre y esa mujer no son capaces de construir una unidad en la discusión para construir una síntesis que permita luego una unidad de acción de la mano de políticas claras. Ya vimos los resultados de lo que era querer salir del desastre de Macri simplemente con una alianza electoral. Entonces, estos tiempos son tiempos donde poner en discusión esto. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y no es ganemos y después vemos. Porque en realidad, al fin y al cabo, esa victoria se puede dar de casualidad o se puede dar como resultante de un proceso social que tiene que entrar en disputa. Entonces, hoy en día, hacer política en la Argentina no es solamente decir que Milei es sucio, feo y malo, que lo es. Ejemplos, ¿no? Digo, adjetivos, nada particular. Pero digo, no es solamente la denuncia de las acciones de gobierno. Esa es una parte. La otra tiene que ver con poner en discusión la educación que tenemos y cómo defendemos la educación pública, no como estandarte, sino como política. Y cómo defendemos la salud pública, no por una bandera de que lo público siempre va a estar perfecto, sino hacerlo perfectible cada vez más. Entonces, esa transversalidad en la crisis me da la impresión que lo que nos exige es ese rol activo. No el rol de, esperemos que tal sea el candidato o que tal sea la candidata para resolver esta situación. No, nuestra juventud está en crisis. Y no está en crisis porque una porción de ella votó a Milei. Está en crisis porque no tiene acceso al trabajo digno. Está en crisis porque muchas veces tiene un salario, pero no le alcanza. Está en crisis porque muchos lo están educando. ¿Para qué vas a estudiar si el negocio está en hacerte youtuber? Está en crisis. Bueno, ¿cuáles son las políticas hacia eso? Como el gobierno decir que voten a los 13 años, por Dios. Dejen a las infancias en paz. Quieren meter presos a los pibes de 13 años y a las pibas, quieren hacerlo votar a los 13 años, pero mientras tanto no se preocupan si comen y no se preocupan si educan. Entonces dejemos en paz a la infancia que sea infancia, a la niñez que sea niñez y garanticémoslo de esos derechos que deben tener. El voto y todo lo demás surgirá después. Será parte de un proceso. Pero cuando empezamos a ver todo aquello que conforma esta sociedad, nos damos cuenta que está en crisis. Entonces, a veces cuando uno se pregunta cómo se confronta, cómo se oposiciona a este gobierno demencial, y se esa oposición construyendo desde la base misma lo antagónico a lo que este modelo quiere. Por lo tanto, la necesidad de construir una nueva sociedad para que esa sociedad le exija otro rol a la política, para que esa sociedad le exija de otra manera a la justicia, para que esa sociedad le exija de otra manera a los medios, porque los medios y los periodistas también estamos en crisis, ¿eh? También. Entonces, o esperamos que las transformaciones se den desde una cúpula hacia abajo, o entendemos que en el abajo todavía hay mucho por hacer y que eso no depende de un partido político, no depende de un dogma, no depende de un hombre o una mujer, depende de toda una sociedad que al fin y al cabo es la que elige estar en silencio, estar en la inacción, mientras hay un gobierno que se lleva puesto todo, o entiende que desde su propio territorio hay mucho para construir. Y eso, insisto, es necesario, porque no hay líderes que puedan transformar una patria si no hay una sociedad que los empodera porque cree en ellos. Y no hay líder que pueda consolidarse en el poder si no logra interpretar a esa sociedad en sus distintos procesos históricos. No es posible hoy un dirigente político que no interprete que los jóvenes tienen distintas lecturas, que hay otros lenguajes, que hay otra manera de entender el Estado. Insisto, como decía ayer y termino con esto, no es cuestión de enterrar nada, pero es saber que hoy hay que embarrarlas en otros barros y que nos tenemos que meter hasta acá en esos otros barros. No meternos hasta acá para pedirle a otro que venga o a otra que vengas a salvarnos, sino para decirle, mirá todo lo que tenés, mirá todo lo que estamos dando pelea. Y ayer lo decía aquí Nicolás Caropresi cuando dijo, nosotros no vamos a parar en nuestra lucha para que haya comida en los comedores y para que la economía popular crezca. Nosotros no vamos a parar, nosotros vamos a seguir. Bueno, esas son las construcciones subterráneas. Quizás sea eso. En el paisaje hoy está Milei.
Hoy hay una oposición medio que no entendemos bien cómo se mueve. Pero lo que está claro es que siempre el pueblo ha marcado la historia cuando ha decidido salir de lo subterráneo. ¿Saben qué fue el 17 de octubre? ¿Saben por qué el 17 de octubre partió a la historia argentina en dos? Por supuesto porque nace el peronismo, pero sobre todo porque cuando Perón sale de ese balcón, se encuentra con un pueblo que vivaba su nombre, pero al mismo tiempo con una oligarquía que decía, ¿y todos estos negros de dónde salieron? Al día de hoy que todavía no lo entienden. Bueno, habrá que empezar a salir, ¿no? Habrá que empezar a emerger como el agua y meterse en cada rincón, me parece. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, muy buenas noches. Anabela Sánchez, Pablo Mesina. Buenas noches. Doctor. ¿Cómo le va, Borroni? ¿Cómo anda? Qué lindo lo que dijo al comienzo. Ah, bueno, me alegro Qué que le lindo. guste. Pero sí. de verdad, me sorprendió gratamente. Ah, bueno. Ahora, qué lío que tienen, ¿no? Qué despelote que tienen. Digo, ¿usted qué quiere que salga la gente? ¿Tienen líderes? Sí. Sí, claro. ¿Alguno le habrá quedado? No, hay un montón. Sí. ¿Cuánto, por ejemplo? ¿Cuántos tienen? ¿1, 2, No, 3? más. Lo que pasa es que hay liderazgos un poco más masivos que otros. Más masivos, claro. Pero ¿quién tiene la batuta? Bueno, eso es la ¿Por opinión qué de cada uno. Yo creo que Cristina Kirchner sigue siendo Sí, la líder. póngale. ¿Le puedo tirar una idea? Bueno, sí. ¿Por qué no lo elige la gente? La gente está aturdida, tiene un quilombo, la gente entre las tarifas, los aumentos, los despidos, está confundida. ¿Por qué no hacen una especie de gran hermano? Póngale gran compañero. Ponen a los líderes, que la gente vote. Y dice, bueno, pues, vota furia, vota progresismo, vota fulano, y ahí capaz que consiguen un líder para salir del despelote que tienen, porque si esperan hasta noviembre a votar, esto va a haber... Lo ideal sería que no sea parte de un show, ¿no? Eso es lo que le gusta, me parece, más a los Magallanes de la vida. Que se discutan las políticas reales, ¿o no? Todo es un show, todo es un show. Nos está gobernando una persona que se sentaba en polémica en el bar. Nos está Bueno, lo está gobernando reconociendo él mismo. una persona que imitaba a Leonardo Muy bien. Fabio, Borroni. Sí, es cierto, Sí, es es verdad, cierto. Y con eso consiguió la ley bases y el pacto de mayo que se firmó en julio. Extraordinario. Dios. ¿Qué programón tenemos hoy, Ay, bueno, dele con eso. Bueno, bueno, ¿cómo va? ¿Por dónde quieren empezar? Yo arranco y retomo algo que decías vos, Borro, recién en el editorial, que tiene que ver, por ejemplo, con discutir las cuestiones reales, las necesidades reales de la Argentina, y retomo rápidamente la educación. Porque el otro día, en el Pacto de Mayo, se habló de educación. Uno de los puntos tenía que ver, el punto 4, con la educación. Y permítanme 2 segunditos que les voy a leer concretamente qué fue lo que se firmó en ese Pacto de Mayo. Dice, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. Ahora bien, ¿qué palabras faltan en esto? ¿Qué? ¿Qué palabra falta? Gratuidad. La gratuidad de la educación. Claro. Tenemos muy un bien. país donde los chicos, Muy el bien. 60% de los chicos son pobres, donde la pobreza escala mes a mes. ¿De qué manera pueden acceder a la universidad, a la educación pública, a todos estos chicos y chicas, si no es de la manera gratuita? Claramente esto tiene que ver con el pensamiento libertario, y no estamos diciendo que no haya que discutir la educación en la Argentina, eso está claro. Ahora, viniendo a arancelar la educación, claramente no se van a solucionar los problemas que ya tenía la educación en este país. Exacto. Digamos que el Fondo de Incentivo Docente sigue sin aparecer. Obvio. Digamos que las universidades nacionales están con problemas de salario grande. Y no que se ellos- discute. Y no se discute. No, Se posterga. Y no se discute, ¿no? Y se posterga. Sí, pensaba en esto que decía Ana, quizás hay un montón de cuestiones que tendrían que ver quizás con la salud pública, si lo podés tomar también, Sí, claro. o cuestiones que pueden tener vinculación con la seguridad, acceso a una vivienda, más allá de que puedas pagar un alquiler. Pero yo me preguntaba si es que realmente nos tenemos que meter en el barro, como decías vos, ¿no? Para discutir, para hablar de estas cuestiones, o todavía falta que se entienda un poco más de qué se trata lo que estamos viviendo, ¿no? Que el escarmiento llegue, o que vos los puedas experimentar desde otro lugar que no sea esto que mencionabas hace un es rato, buena la Magallanes, pregunta, ¿no? pero creemos, lo pregunto, ¿creemos que nadie sabe de qué se trata? Yo creo que los ¿Creemos que pibes no hay tienen ni idea. conciencia? Yo pienso que los pibes no tienen ni idea. Yo viví los 90 y era muy joven.
Y me tocó esa época en donde te decían, firma acá, te vas por esta empresa, te tomo por esta, te bajo el sueldo un 20% y arreglate como sea, y es esto la calle. Pero ¿por qué no debería? Bueno, algunos sí no deben tener idea, digo, hay una ignorancia que se elegía siempre. Pero yo creo que la gente, que la sociedad tiene idea. Pero claro vamos concreto igual a los jóvenes que vos decías, Pablo. Muchos de esos chicos que estamos hablando nunca pertenecieron a un sistema laboral que le dio derechos. O sea, ya ingresaron al mundo laboral totalmente flexibilizados. Entonces, cuando vos le decís, podés perder todo esto, ¿y qué voy a perder? Sí, bueno, poníamos siempre el ejemplo de lo que era... Yo creo que se puede perder mucho más todavía. Totalmente, pero eso lo sabemos nosotros. Claro, pero hoy, por ejemplo, por los trabajadores que hacen reparto en bicicleta, se dijo mucho esta frase, pero se les hablaba, ojo que si gana Milei vas a perder tus derechos, y estos pibes y estas pibas dicen, ¿qué derecho? No tengo nada, me subo una moto, me subo una bicicleta, reparto y me gano el dinero, poco o mucho, me lo gano por mi esfuerzo día a día. Entonces, digo, yo creo que se es consciente. ¿Y está mejor? No está mejor, no. Yo creo que se es consciente de la realidad. Yo creo que aquel que no llega a fin de mes, las familias que no llegan a fin de mes saben que no llegan a fin de mes. Claro. El tema es que a lo mejor la conciencia hoy todavía no está de la mano de una reacción. ¿Se acuerda de los vouchers? ¿Qué voucher? Sí, claro. ¿Qué voucher? No me pregunte. La gente votó la educación por los vouchers. Este gobierno dijo al comienzo que iban a entregar los vouchers. ¿Quién de ustedes que está del otro lado recibió un voucher? Buena pregunta. Chicos, ¿Por qué lo disfrutan? Porque ustedes me hacen reír. ¿No te acordás igual que pusieron la página y al toque ya se caía, no funcionaba? No funcionaba. ¿Se acuerdan de los vouchers? Nadie recibió voucher. Y la casta. Ustedes creen todavía, ustedes son unos ingenuos ustedes. Puede ser. Bueno, y esta es la realidad, esta es parte de la realidad y de una realidad que se va expresando de distintas maneras. Estamos en una etapa donde los microrrelatos son los que desnudan el todo, ¿no? Hablamos mucho aquí, ustedes se acordarán de lo que han sido los medicamentos que no fueron otorgados a las personas que estaban recibiendo medicamentos oncológicos de parte del Estado. Sí, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y Nicolás Kreplak, agregaron al Vademecum esos medicamentos y el Estado provincial se hace cargo para que a esas familias no les falte ese medicamento. Pero ahora apareció otro conflicto más que tiene que ver con los electrodependientes, ¿no? Electrodependientes que básicamente necesitan de la electricidad, de la luz, de la energía en su casa porque tienen familiares que a lo mejor necesitan estar conectados para respirar bien, por una cuestión del corazón, por el motivo que sea, y poder mantenerse con vida. Se trata de eso. Bueno, hubo todo un tema aquí, porque el gobierno detuvo lo que eran los recursos para el propio ENRE para que se pueda construir otro, la palabra justa ahora me la estoy olvidando, pero foco alternativo, la palabra no es fuente alternativa. ¿Esto qué significaba? Que las casas, que son más de 10.700 en la Argentina, que tienen personas electrodependientes, puedan tener suministro permanente. Un suministro permanente y no tener miedo que si te cortan la luz, corre riesgo la vida de quien está necesitando que ese aparato funcione. Sí. Bueno, esto también lo han detenido, ¿no? Sí, con la característica que tiene cada uno, porque en algunos lugares de un departamento no podés poner un equipo electrógeno. No puedes poner un grupo, tenés que poner un sistema de batería específico. Exacto. Porque bueno, adentro no puede haber combustible dentro de un buen ambiente. Bueno, ejemplo, ¿no? Esto es algo que, insisto, son microrelatos, pero son fuertes. Sí, hoy vino la mamá de un nene que es electrodependiente y estuvo con el gato silvestre y le contaba esto. Tiene 6 años, tiene microcefalia, parálisis cerebral, epilepsia refractaria y estoy acá la verdad que muy angustiada por todo lo que está sucediendo. Es fácil decir no está conectado las 24 horas, pero yo no elijo esta situación, claro, y mi hijo tampoco la elige. La verdad que es, como padres, ellos solo lo entienden quienes los viven y ellos saben uno por qué llora y por qué no. Es difícil. Si uno me dicen, bueno, me das a elegir, no quiero que mi hijo esté en esta condición. Por supuesto. Y que me recorten la ley, que me saquen del registro, solo porque hoy él no está conectado a las 24 horas al oxígeno. Es muy angustiante, ya venimos sufriendo muchos recortes y nos vemos como, no sé, cubriéndonos de todo, que nos recortan la ley, que nos recortan las prestaciones, que nos recortan o las pensiones o no cumplen con las prestaciones y la verdad es que esto es un golpe más que nos tira. Bueno, esta es una de las tantas realidades que existen y lo queremos poner sobre la escena porque si no quedan invisibilizadas. En el medio de esto, por supuesto, toda una realidad social que cada vez está peor. Ahora, vamos a meternos de lleno con
lo que está pasando con Loan, porque lo que está pasando con Loan ya hay que sacarlo de la idea de un caso policial, ¿no? Me parece que tiene mucho más. Sí, es un contexto que todavía lamentablemente no hay luces, no hay ninguna señal clara de por dónde está la investigación encaminada. A 28 días ya, es increíble el tiempo que ha pasado de la desaparición del chiquito en la provincia de Corrientes el 9 de julio. Y además se dio esta situación que llegó el papá, ¿no? Junto a uno de sus hijos aquí a la ciudad de Buenos Aires con la intención de ver al presidente de la Nación. Ahí lo estamos viendo, al pequeño Loan, Danilo Peña, y el padre estuvo aquí, que además sufrió una descompensación en el día de hoy, pero bueno, tenía la idea de encontrarse con el presidente de la Nación, algo que ha ocurrido en otras oportunidades en la historia argentina, para que le dé un abrazo, alguna palabra de aliento, simplemente, quizás un breve acompañamiento, pero no, fue recibido por la ministra. Pero escuchen lo que decía José, el papá de Loan, a propósito de esta intención que tenía hoy aquí en Buenos Aires. José, Mariano, ustedes quieren hablar con el presidente. Sí, pero ya no descartó, ella dijo que no, que ya... Y bueno, igual le agradecimos. Fueron no, sí, ya pedimos ya y ya... Una reunión, ¿y por qué dijo que no? No sé. No sé, la verdad que no le puedo ¿Quién decir. lo recibió? No. ¿Un secretario? No, Nadie. No, estuvimos de otro canal y el otro canal, pedimos por la pared, porque queremos hablar con él, por lo menos que nos tiene 5 minutos. Sí, ya le hablamos y en el otro canal y dijo que no y bueno, entonces... Qué pena, ¿no es cierto? De la imagen, no, esto nos descartó. Parece que al presidente en este caso no le ha interesado, sus asesores le han dicho no, esto no conviene. Gustavo Valdés, de hecho, esto le ha golpeado en cuanto a su imagen, y muy fuerte, una caída de 7 puntos, estiman los encuestadores, porque marchas en Buenos Aires, marchas en Corrientes también, para expedir el esclarecimiento de lo que se entiende, va mucho más allá que una cuestión simplemente policial o un accidente. Quien sí lo recibió fue Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Esto fue en el ministerio. ¿Y por qué no lo recibió el presidente? Bueno, Bullrich tiene una explicación. Estamos en plena investigación. El presidente hoy no puede agregar al conocimiento de fondo que tiene el Ministerio de Seguridad sobre la causa y las fuerzas federales. El presidente está esperando que haya un desenlace feliz y bueno para esta causa, y ahí se va a acercar a su familia, una familia de gente unida, una familia que ha demostrado su fortaleza, y ese va a ser el momento. Ahora, en plena investigación, el presidente no tiene que contestar respecto a la investigación, y eso es una delegación de este Ministerio de Seguridad. ¿Cómo lo cubrió, Sí, el presidente espera un desenlace feliz. El presidente de la Nación es lo que manifestó. Todo esto en el marco de una marcha que se hizo hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde además, como te decía anteriormente, el padre tuvo una descompensación, tuvo que ser atendido por el SAME, trasladado posteriormente a un hospital porteño para ser compensado. Obviamente el estrés y la situación que se vive en estos días son tremendos para él. Y también la ministra de Seguridad hizo una publicación en la red social, en su red social de Instagram, diciéndole que, ahí lo pueden ver, que se quede tranquilo, que están trabajando y que no se informan por TV. Esto da la impresión de ser un tiro de elevación, por elevación, ¿no? Al gobernador Valdés, que hace algunos días atrás había hecho referencia a esta cuestión. Ahí estamos viendo la publicación. Sí. Esto es lo que está publicado en la red social de la ministra. Uno puede acceder y verlo en ese momento. ¿Recuerdan ustedes cuando hace unos días atrás, el 29, cuando había declarado Laudelina, apresuradamente el gobernador Valdés salió como a capitalizar y a dar un mensaje bastante irresponsable, como que la situación se estaba esclareciendo? Claro, cuando fue consultado después, posteriormente, en los últimos días, por qué había hecho, él dio una explicación, que claro, estaba ansioso y se estaba informando por la televisión. Mira. Seguro es ansiedad, como yo digo, ¿no? Como padre, ¿quién de los correntinos no estamos ansiosos? Que me pregunte a uno. Creo que tiene que ser solamente un desalmado el que no esté ansioso por saber.
en ese momento, bueno, más allá de eso, estábamos mirando la tele, también sabíamos que se estaba produciendo la declaración, pero estaba informándome por la televisión de lo que pasaba y bueno, Bueno, grave, el gobernador, ¿no? No puede hablar como un vecino más diciendo que es todo ansioso, viendo la televisión, o sea... Casi lo mismo que el intendente, ¿te acordás? Al intendente al principio que parecía como un vecino más y las responsabilidades que había, ¿no? Pero incluso hoy ya es la tercera nota que da en referencia a esto y sigue repitiendo lo de la ansiedad. Sí. Es algo increíble. Sí, sí, es realmente increíble. Bueno, a propósito de esto, vos dialogaste con Burlando, con el abogado, con Fernando Burlando, y hacía referencia, porque todo esto está en manos de la justicia federal y el abogado de la familia sigue trabajando en tal sentido y pide que se investigue al poder político precisamente a Valdés. Incluso que se investigue la actitud del mismo gobernador. Yo no salgo del asombro, parece reiterativas mis palabras, pero realmente esto, habiendo una criatura de por medio, esto es una gran canallada, ¿no? Bueno, y ahí está la situación, saben, se encontraron imágenes pornográficas vinculadas a la pedofilia en algunos de los que estén siendo investigados en la causa. Bueno, esto evidentemente da para largo, evidentemente hay un entramado muy complejo y creo que ya los elementos que empujan a pensar que la hipótesis de Burlando, que es la trata, empieza a tener elementos, al menos para sospecharlo cada vez más fuerte. Bueno, volvamos a lo político. Sí, volvemos a lo político y un poco en dónde está el presidente, porque bueno, escuchábamos a Patricia Bullrich dando explicaciones de por qué el presidente no podía recibir al papá de Loa y uno se pone a pensar, bueno, ¿estará resolviendo en definitiva la situación dramática, económica, social y en la Argentina? ¿O está planeando un nuevo viaje? ¿Ustedes qué dicen? Que se va. Yo creo que se va. ¿Dónde está el presidente? Escuchémoslo. Dice que viajas mucho. Te vas a Estados Unidos ahora. Es muy gracioso. Sí. ¿Por? Porque si hay algo que yo odio es viajar. Mira, o sea, creo que alguna vez lo conté. Yo era economista en América, el grupo de Urnequian. Y por temas de trabajo yo viajaba mucho. Y a mí me convenía viajar monetariamente. O sea, hacía una interesante diferencia si viajaba. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El problema es que yo extrañaba mucho. O sea, en ese momento solo tenía a Conan y extrañaba mucho a Conan. Complejo, ¿eh? Sí, siempre el presidente menciona que en realidad él odia viajar, pero en definitiva, o sea, una vez a la semana, una vez cada 15 días está de viaje. En este caso, el presidente, acá como veíamos acá en las imágenes que nos acompañan, ¿podemos decir que el presidente está en cualquiera? Sí, bueno, en Narnia. No es solo el presidente, bueno, son un par más que iremos repasando, pero vamos concretamente a qué es lo que va a hacer Javier Milei. Fue invitado a un campamento de multimillonarios. Es un lugar, claro, es un lugar donde se van a conversar diferentes multimillonarios del mundo, se llama Sun Valley. Ay, a usted le encanta, ¿no? ¿Me invitaron? Carpa. Me encantó. No, bueno, no sería que van de carpa, ni con el ANAFE, ni con todo eso, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Quieren ver a dónde van? A ver. Les traje algunas imágenes. Qué lindo. Sun Valley, Idaho. Population 1,400. Alto Every July, campamento. the net Con worth of teleférico this y todo. town gets a major boost when the Allen and Company Conference, also known as Summer Camp Mirá, for mirá qué Billionaires, carpa. is in session. Hermoso. Ahí está, mirá. So this is how Ahí it pasan works. los They walk by, multimillonarios sometimes they make a del joke, mundo. but they're not talking to us. They're not actually answering questions or revealing what's going on at the conference. Everything is treated as off the record, meaning they're not even supposed to talk about being here. Good morning. Do you have a quick second? El ponchito, la fogatita. Brian Sutter from CNN. Got a moment for us? Talk to CNN for a moment? No van a cocinar papas y batata al fogón, ¿no? You don't just let Apple News for a moment? No? Tienes razón. Bueno, ahí tenemos un par de las imágenes. Yo quiero ir al Es campamento muy ese. interesante este informe de la CNN, muestra que llegan todos en sus jet privados, en limusinas, que la prensa está prohibida. De hecho, esos poquitos periodistas que hay ahí, como que están ahí ocultos. Me dice una palabra, ¿tiene alguna respuesta para darme? No, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero nadie contesta nada. Ese es el campamento de ricos al donde va el presidente Javier Milei. Mate cocido a la cacerola, nada ahí, ¿no? El mate cocido a la cacerola del ¿Qué ir a campamento. hacer ahí? Bueno,
No sabemos porque en definitiva seguimos esperando como la lluvia de inversiones de todas estas visitas a Estados Unidos del presidente Javier Milei. Estuvo dando otras declaraciones el presidente y en este caso también en esta idea de recorrido que está haciendo previa al viaje estuvo hablando de un prócer. ¿Quieren escuchar? ¿Qué prócer? ¿Cuál es el prócer elegido por Milei? Ahí vamos. ¿Qué le encanta todo? San Martín. Instantáneo. Competencia de moneda, dijiste. Dije de competencia de moneda y tampoco dije que fuera instantáneo, que antes teníamos que sanear el balance del Banco Central, cosa en la que estamos trabajando. Pero ¿qué es lo interesante? Cuando vos tomás esa inflación del 54% mensual anualizada, eso te da 17.000. Es decir, eso es la bomba que nos dejó el Eso es lo kirchnerismo. que dice siempre. 17.000% de inflación. ¿Quieres algo bajar con...? Cuando vos tomás el último dato disponible de inflación en mayoristas, te da 3,5, anualizado te da 50. Es decir, bajar la inflación de 17.000 a 50 es un logro enorme. Es un héroe, digamos, es un prócer viviente, digamos, el Toto Caputo. Caputo es un prócer viviente. ¡Claro! El periodista cuando le repregunta, ¿cree que lo está ayudando? ¿No? Porque le hace... Está reafirmando la idea. No, le está sacando el título. Claro, pero lo reafirma. Pero el prócer no fue que dijo que estaba todo ok negociando con el FMI. El FMI salió a la hora de decirle, no, acá no se está negociando nada. El prócer no lo... Bueno, no, claramente No nosotros lo consideran estamos igual viendo- allá. No estamos viendo este mérito ahí tan Pero perdón. patriótico del prócer. Perdón, ¿Qué? ¿Bernardino Rivadavia es un prócer o no? Fue el primero que nos endeudó. Este continúa el legado de Bernardino Rivadavia. Hay que conocer un poco la historia. Es verdad. ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis? ¿Usted cómo se llama? Anita. Clarita. Porque, No, ¿saben qué me parece interesante? Que está viajando por el mundo para construir una nueva Argentina. Se va a levantar de temprano a las 10 para aprovechar el desayuno. Yo me lo imagino en todas esas cosas. Lo único que me apena es Fátima, la que se perdió. No importa. Ahora, está construyendo una nueva Argentina que hay que construirla en base a la educación. ¿Le puedo mostrar una reflexión de otro periodista independiente al cual yo lo considero otro prócer viviente? Que tiene que ver con la educación, con la Argentina y con cómo se está transformando la patria de todos. Los invito a escuchar la reflexión de mi amigo personal, el tenista Eduardo Feynman. ¿Por qué tenista? Si escucho, por ejemplo, a Elegante cantando el himno en un día patrio, ¿no? Y puesto como estrella principal con la casa de gobierno, la Casa Rosada pintada de celeste y blanco, y el tipo te canta el himno de esta manera, yo prefiero a Milei en el tanque. Sí. ¿No? Dios mío. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Que supimos conseguir. Coronados de gloria Elegante cantando el himno. Ahora, yo coincido con Feynman. Entre el tanque y Elegante me quedo con los tanques, pero le vengo a proponer un nuevo proyecto musical. L-Tanque. No puede fallar, chicos. L-Tanque. Cumbia Mauser 420 para los negros. L-Tanque que lo que, chicos, es lo que se viene. Con Feynman manejándolo. Con Feynman manejándolo. Nos tatuamos, nos ponemos todo el comedor de oro, como se usa ahora. Chicos, no se la pierdan. L-Tanque que lo que, Cumbia Mauser 420 para los negros. Es lo que tienen que escuchar allá en el campamento de los millonarios. Se va a escuchar. Claro, lleva el se escucha el parlantito. tanque. Todos mis empleados ahora andan con cadena de oro, comedores brillantes. Son extraordinarios.
¿Qué decir? Bueno, Realmente maravilloso. entonces, Bueno, tenemos más de este prócer argentino. Hoy estuvo también dando declaraciones sobre el Caputo éxito. to, to, El- to, el to. caputo, Caputo to. Ese es un Caputo nuevo to. Elegante que lo que. To. Qué rápido para el negocio, ¿no? Que Sí, está claro. como Como rima rima. en la esquina. Bueno, escuchemos a Caputo hablando del éxito de la inflación, que en definitiva es una sensación. Bueno, digamos, ya empieza a haber signos de recuperación y ayer justamente yo me reúno mucho con las diferentes cámaras y esta semana me reuní con la Cámara de Desarrolladores, ayer me reuní con las automotrices, me reúno hoy también con las alimenticias, estuve también con la sociedad rural. Todos me dicen que ya ven claros indicios de recuperación. Si mirás junio, uno dicen, oh no, bueno, junio fue un mes malo en términos de recuperación. Claro, tuvo 6 días hábiles menos. La inflación ahora solamente está en esa sensación argentina de empieza un mes y che, ajustémosle un poquitito por las dudas. era una cuestión de días. Claro. Bravo. Fue un mal mes porque hubo menos días hábiles Claro. para poder potenciar la Argentina esta de la que habla el prócer. Me encanta. El prócer, por supuesto. Bueno, muy bien. Quería contar algo más, ¿no? Sí, que aparte de él ahora se suma Federico Sturzenegger. Dios mío. La garantía del éxito. Proyecto Palomas. Un tanque. El proyecto Palomas. El proyecto Paloma, Claro, sí. sí. De eso íbamos a hablar ayer y se nos pasó, ¿no? Sí. Lo del Lo proyecto desarrollamos Paloma. cuando quieras, es para rato. Sí, ¿no? Sí, sí, Increíble. volvemos en lo importante, Bueno, no, es que esto es también el resultado de la impunidad de ayer, ¿no? La impunidad de ayer hace que hoy Caputo esté en el lugar que está y que Sturzenegger esté en el lugar que está, ¿no? La impunidad de ayer construye también el presente que tenemos cada uno de los... Che, hablando de impunidad de ayer, qué lindo programa, ¿eh? Lo podríamos hacer toda la noche. Podríamos... ¿Y Pepín? ¿Se acuerda? Sí, claro. ¿Cómo qué rápido pasa todo acá, carajo? Uno no se puede acomodar que ya la realidad te pasa por encima. Te mando un saludo, Pepín, donde quiera que esté. Bueno, nos vamos. Es así el programa, ¿vieron? Compacto. Bueno, nos encontramos, si quieren, el martes que viene. Les agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado el martes aquí a las 11 para hacer Sin Lugar para los Débiles. Chau, gracias, buenas noches.